Vamos a reflexionar, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del 13 al versículo 18, hermanos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del 13 al 18. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Pueden sentarse. Estamos ante un estilo literario llamado epístolas o cartas pastorales, hermano. Sabemos que las cartas pastorales cumplían una función doctrinal para fortalecer el ánimo de la iglesia, para orientarles en algunos problemas internos y para fortalecer la armonía y la paz interna de las iglesias. Con ese propósito, hermanos, se escribían las cartas que respondían a las diferentes necesidades, tanto materiales como espirituales, de la iglesia. Y estamos ante una carta, hermano, que tiene una exhortación de ánimo para la iglesia de aquellos tiempos, que estaba ya perseguida, comenzando la persecución de los romanos. Acordémonos, ¿verdad?, que la persecución inicial fue de parte del sistema religioso, el judaísmo. Y después, ya de los años 60 después de Cristo, el imperio de Roma empieza a perder la tolerancia contra la iglesia y se vuelven intolerantes, hermanos. Había muchas acusaciones de parte de los ateos, de parte del imperio de Roma y de parte de algunos judíos. Llamaban a la iglesia que eran caníbales, porque hablaban de beber la sangre y comer el cuerpo de Cristo. Decían también que eran contrarios, eran ateos, porque no adoraban los dioses romanos y los dioses de otras naciones, por eso son ateos. Les llamaban personas que practican la magia, porque enseñaban ser resucitados con Cristo Jesús a través del bautismo para una nueva vida y con la esperanza de vivir para siempre en el reino. Hablaban también que al participar de la cena del Señor estaban recordando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y todas estas palabras para los inconversos las consideraban algo que tenía relación con la magia. Resulta que el emperador empezó a hacer una propaganda oficial política, hermano, de que él era como un dios. Él sabía que era mortal, porque según la creencia de ellos, los dioses eran inmortales. Pero lo hacía él para poder, digamos, justificar la persecución contra la iglesia. Y lo más grave, hermano, porque los hermanos se escondían para adorar, porque habían espías
que trataban de oír las predicaciones para tergiversarlas. Los hermanos tenían que huir a las catacumbas, eran unas cuevas amplias, y entonces ahí predicaban la palabra, hermano. Y los romanos se les metió la idea de que los cristianos estaban fraguando un atentado contra el poder de Roma, hermanos. Y eso sí ya es grave, porque lo consideraban, como la palabra técnica en nuestro tiempo, como subversivos, como insurrectos en contra de un sistema imperial. Y así, hermanos, estamos pensando, de acuerdo al texto, que la persecución estaba tomando fuerza contra la iglesia. Y por esa razón, hablando del contexto histórico, Pedro escribe esta carta para fortalecer el ánimo de la iglesia, hermano. El texto nos habla de que si sufrimos por causa de Cristo, somos dichosos. Por eso el tema del mensaje es: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Este es parte de un texto predicado en el Sermón del Monte por Jesucristo. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Y Pedro retoma esa expresión de Jesucristo para fortalecer la iglesia. Y le dice así, que si ellos están sufriendo, deben de considerarse dichosos, porque toda persona que extiende el reino de Dios y vive piadosamente en Cristo, dice Pablo, recibirá persecución. Ya lo expresaba en una de sus cartas a Timoteo. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo recibirán persecución. No importa las edades, hay tiempos de persecución, hay tiempos de tolerancia para la fe. Sin embargo, el diablo siempre hace daño a la iglesia a través de personas o a través de sistemas políticos o a través de sistemas religiosos que se alejan de Dios. Y tiene muchas formas como atacar a la iglesia, hermano. También se exhorta en la carta a tener dirección de Dios para refutar los argumentos filosóficos, materialistas en contra de la iglesia. Aquí Pedro dice que debemos de usar la amabilidad y tener mucho cuidado en no entrar en discusiones fuertes contra los que nos acusan, porque esto sirve para perdición de los oyentes. Y también dice Pedro que debemos de tener un buen testimonio para cerrarle la boca a los que nos critican, a los que quieren hacernos daño, porque al ver una conducta sana o santa, si le podemos llamar así, más profunda que una conducta sana, entonces van a quedar avergonzados. De esos tres elementos vamos a meditar. Vamos a meditar la felicidad, fíjense bien, de ser perseguidos por causa de la justicia de Dios. Debemos de responder a los que nos acusan con mucho respeto, humildemente, para no crear polémica y entrar en que el Evangelio sea considerado como un lugar, un elemento que causa división y causa pleito. Y también vamos a hablar siempre de la buena conducta en la vida cristiana. Sobre eso vamos a hablar. Acordémonos que Jesús dijo en Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros sufrimos por causa de Cristo, hermanos, somos herederos del reino de los cielos, porque en primer lugar por haber creído en el nombre de Cristo y por sufrir por causa de Él. Las personas que sufren por causa de Cristo recibirán un galardón especial. Habrá personas que en el tribunal de Cristo, como es un ejemplo de los tribunales que hacían los romanos para dar ciertos premios a los atletas, especialmente los griegos, entonces los que sufren por causa del reino de Dios tendrán unos galardones especiales. Claro que así como el ladrón de la cruz, que no hizo nada por el reino de Dios, pero alcanzó la salvación por creer en Cristo, no creo que va a recibir algún premio, hermano. No, él no le sirvió a Dios, recibió la salvación.
pero hay hermanos que han sufrido por causa del reino, hasta llegar a ser mártires, que significa sufridos por causa de su testimonio. Entonces dice el texto que estamos leyendo, amados hermanos, que si como cristianos vivimos haciendo la voluntad de Dios, ¿quién nos podrá hacer daño? Es una pregunta retórica que hace Pedro cuando dice en el versículo 13 que estamos leyendo, dice la palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si nosotros practicamos la palabra de Dios, ¿quién nos va a hacer daño por practicar la palabra de Dios? Sin embargo, hay personas que siempre van a procurar hacernos daño, aunque vivamos correctamente la vida, porque ¿quién nos podrá llevar preso, hermanos? Si actuamos rectamente, será bien difícil que un cristiano fiel al Señor lo lleve preso por estafador, por ladrón, por alguna calumnia, sino que puede ser llevado preso por hacer la voluntad de Dios, por predicar la palabra. Sí puede ser llevado preso en algunos lugares donde hay intolerancia religiosa contra el cristianismo. Entonces vemos cómo en el texto que Pedro está diciendo, si ustedes viven de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay personas que quieran hacerles daño. Más, dice también, más, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Si alguna cosa padecéis por causa de predicar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sois bienaventurados, porque perderíamos la bienaventuranza, nuestro hermano, si como cristianos cometemos un acto ilícito contra la ley. Iríamos presos, hermanos, con desprestigio, porque saben ustedes de que muchas personas han cometido errores contra la ley y son llevados presos, pero no voy a ser un evangélico, hermano. Y peor un pastor, porque sale pastor evangélico, ¿verdad? Hace tal cosa. Entonces es un desprestigio para la iglesia que un líder aparezca prisionero por ladrón o por abusador de niños o de niñas. Esto es grave para la iglesia, porque la iglesia pierde credibilidad ante la sociedad. Pero si padecemos por causa de predicar el evangelio, que nos ultrajan, que nos dicen cosas, somos dichosos, hermano. No podemos ser dichosos si vamos presos por cometer graves errores contra la ley. Somos bienaventurados si por causa de predicar el evangelio nos tienen que llevar presos o nos hacen algún daño. Personas guiadas por el poder de Satanás para presionar a los creyentes y hacerles daño para que no prediquen la palabra de Dios. Entonces dice el tanto: por tanto no os amedrentéis, no se sientan temerosos, ni se sientan confusos. ¿Qué es lo que está pasando? Si estamos predicando el evangelio de Cristo, no se sientan medrosos, afligidos. Eso le está diciendo porque la persecución está comenzando contra la iglesia, amados hermanos. Y Pedro lo que hace es fortalecer el ánimo, fortalecer la vida espiritual de la iglesia. Imagínense qué pasaría entre nosotros si yo les anuncio: miren, hermanos, hay mucha burla ya contra nosotros, los cristianos. Se burlan de nosotros, de nuestra fe. Bueno, los hermanos dicen: ¿qué así pasa? ¿Verdad? Siempre hay gente que va a hablar mal de nosotros. Pero si yo les digo: miren, hermanos, allá mataron dos evangélicos por estar predicando, eso sí ya causa un poquito de preocupación, ¿verdad? Porque no es lo mismo ofensas de palabras que ya los golpes, ¿verdad? Los golpes duelen bastante y sacan sangre. Las palabras que nos digan contra el evangelio no nos van a hacer mucho daño, pero ya un daño físico cualquiera siente un poquito de temor. Pero miren, no vayan a tal colonia porque ahí mataron 13 evangélicos la semana pasada porque estaban predicando y pasó un hombre endemoniado y les tiró balazos y los mató. Hermanos, esa noticia sí nos causa preocupación. Decimos que esto está complicado. Ya comenzaron personas ungidas por el maligno, porque hay unción de maldad.
para poder dañar a la iglesia, para que no siga predicando el evangelio. Por eso le está diciendo, no tengan miedo, no se sientan preocupados, no se sientan afligidos, porque ya comenzaron a hacer un daño. Y eso fue ascendente. Hubieron emperadores malos como Nerón, ¿verdad? Que era un hombre malvado. Le dio fuego a Roma, hermanos. Y saben que dijo, los cristianos fueron. Y hasta Pablo cayó víctima de este genocida, porque también lo sacrificó, porque predicaba el evangelio. Saben ustedes que todos los apóstoles murieron como mártires por causa de su fe, según la tradición, ¿verdad? No lo dice la Biblia, sino algunos historiadores decían que los cristianos murieron en diferentes regiones, diferentes países, martirizados por causa de su fe. Solamente se decía en la tradición que Juan, que escribió el Apocalipsis y el Evangelio, murió en Éfeso como obispo, como pastor, murió con los años, ¿verdad? Al estar predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el texto, hermano? ¿Qué debemos de hacer frente a esta situación de persecución por causa de la justicia? Considérense dichosos, felices. Bienaventurados significa 3 veces felices. Pero ¿cuál es lo que vamos a hacer nosotros? Si no siguiendo el ejemplo de Pablo, que cuando fue llevado a la cárcel por causa de predicar el evangelio, a medianoche oraba y cantaba alabanzas y le daba gracias a Dios por su vida. Yo sé que esto no es fácil, hermano. Yo siempre he dicho que no es fácil darle gracias a Dios, como decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en tiempos malos. Y no es fácil darle gracias a Dios en tiempos malos, de enfermedad, de dificultades económicas. No es fácil, hermano. No estoy diciendo que es imposible, es cuesta. Y lo que dice el texto también no es fácil, como dice el versículo 15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Si ustedes están siendo amenazados, perseguidos, pueden darle gracias al Señor, pueden orar y decirle gracias, Señor, porque puedo sufrir por causa de anunciar tu reino. Santificar a Dios en vuestros corazones. Y lo que sigue adelante, hermanos, es estar siempre preparados. ¿Cómo podemos prepararnos para usar argumentos bíblicos para contrarrestar las filosofías materialistas y los pensamientos malévolos de personas que calumnian la fe de la iglesia? Estar preparados significa mantenerse en oración y leyendo la palabra de Dios, para estar nutridos de palabra de Dios. Y también venimos a los hermanos que tienen dones de maestros, de predicadores, que Dios les da la capacidad para expresar palabra de Dios. Y ellos se preparan, investigan, estudian, para que nosotros tengamos también una formación teológica, para poder tener los elementos para argumentar, porque hubieron filósofos enemigos de la iglesia, como un filósofo llamado Celso. Decía que la iglesia era para ignorantes. Por eso decían, no hay muchas personas importantes en la vida congregacional, porque el mensaje es para ignorantes. Ese es el pensamiento de un filósofo. Y después apareció otro llamado Porfirio, que vivieron en el segundo siglo por tercer siglo, que argumentaban contra la iglesia, hermano. Entonces tenemos que tener la preparación para la apologética. Eso se llama la defensa de la fe. Y si podemos hacer memoria de la historia de la iglesia, hermano, el primer siglo de la vida de la iglesia fue con una visión de crecimiento espiritual y numérico. Y fue un respaldo tremendo del Espíritu Santo para los apóstoles. Se querían meter algunas herejías a la iglesia, hermano. Pero los hombres de Dios, como los apóstoles, con sus cartas pastorales, con sus exhortaciones,
evitaban que crecieran las controversias doctrinales en la iglesia, porque eran hombres que escribieron libros, y los libros o los textos guiados por el Espíritu Santo para fortalecer la fe de la iglesia. Pero hubieron apologistas famosos como Justino Mártir, ¿verdad?, que murió en el año 166 después de Cristo. Justino Mártir era un filósofo, hermano. Un filósofo que aceptó a Cristo ya bastante maduro en la edad y era de Samaria. Este hombre tenía preparación intelectual, hermano. En el siglo I eran pocos los hermanos que tenían preparación intelectual, hermano. Pero en el siglo II apareció un Orígenes también, un defensor de la fe, Tertuliano, Cuadrato, que era de Atenas. Estos hombres hacían escritos apologistas, eran apologistas, hacían escritos para enviarlos hasta los emperadores, donde decían: ¿por qué molestan a la iglesia? ¿Acaso la iglesia le ha hecho un daño? Llevaban mensajes para contrarrestar el odio contra la iglesia y contrarrestaban el pensamiento pagano de muchos. Estos apologistas hicieron un aporte intelectual, filosófico y sobre todo teológico en defensa de la fe. Eso significa la apología, defensa de la fe. Nosotros también tenemos que tener la capacidad de defender nuestra fe con argumentos bíblicos, hermanos, porque habrán personas que, usadas por el diablo, que tienen argumentos materialistas, como me decía un amigo: ¿y dónde está Dios? Le decía yo: mire, Dios está en todas partes, es omnipresente, quiero ver si lo toco. Y me hacía así. Yo decía: este hombre es un perverso mentalmente hablando, es un hombre que va a dar cuenta si no se arrepiente de estas expresiones de burla contra la presencia del Dios omnipotente. Entonces podemos ver que dice: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No es fácil entrar en discusiones y usar la mansedumbre, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque si nos ponemos a debatir con alguien que nos demande el porqué de nuestra fe, si no usamos la mansedumbre, hermano, vamos a caer en pleitos. Y los pleitos lo que hacen es servir de mal testimonio, porque la gente dice: yo ya no creo en la religión. Ahí están peleando dos evangélicos, peleando están por la fe. Por eso es que yo no creo en nada. Mejor estoy yo aquí en mi casa que estar peleando, porque habrá gente que nos va a cuestionar, nos va a preguntar: y eso de la vida eterna, y ustedes ya andan creyendo esas cosas. Y entonces tenemos que argumentar. Yo sé que son pocas las personas que nos llevan a la contraria. Casi siempre la gente oye el mensaje. Pero fuimos a evangelizar con el hermano Alex, y apareció un señor ahí con una botina medio rara, en contra, siempre peleando. Entonces ahí tenemos que usar la mansedumbre, hermanos, y la reverencia, el respeto a las personas, porque no podemos faltarle al respeto a las personas. Como si llega otra persona con una religión extraña, ya Juan dice que no lo recibamos, no le digamos bienvenido, porque entonces estamos participando de su mala doctrina. Pero no podemos ofenderlo, ¿verdad? Como un hermano que llegaban unos señores que venden una revista por ahí y les tiraban agua en los pies para que fuera. Es evangélica el señor, la familia me dijo: mira ahí, mi abuelo ahí les tira agua a los de otra religión, le agarraba una bocalada y les tiraba acá en los pies para que fuera. Eso no debemos de hacerlo. Si no vamos a recibir el pensamiento de sectario y tal vez no tenemos los argumentos para rebatir sus ideas contrarias a la Biblia, no podemos, hermanos, maltratarlos o decirles palabras incorrectas o tirarles agua. Eso no es correcto hacerlo. Dice el texto que debemos de hacerlo con mansedumbre y reverencia, que significa respeto. Tenemos que respetar. Yo hay veces voy a evangelizar y me dice una persona: yo ya tengo esta religión,
Y entonces yo no pongo a debatirme, a decir, no, usted te equivocado, a hacer un gran pleito ahí en la calle, porque entonces eso sirve para mal ejemplo, hermano, para que la gente endurezca más su corazón contra el Evangelio. Tenemos que usar el consejo de Dios que Dios nos está dando a través de la palabra, que tenemos que tener mansedumbre y respeto por las personas para no caer en la ofensa, en el pleito, en la contienda que lleva a perdición de los oyentes. Así dice la palabra. Lleva a perdición de los oyentes. Hay personas que son bastante provocativas, hermano, que les gusta provocar a los creyentes. Y acerca a mí me perseguían unos religiosos que tenían falsa doctrina. Querían discutir conmigo. Y me buscaban y llegaban a la casa pastoral, en cierto pueblo que yo predicaba. Yo los evadía, ¿verdad? Miren, vamos a entrar en discusión, ustedes tienen ya sus creencias. Yo tengo mi forma de entender la fe, ustedes no van a cambiar, están ya mentalizados en sus ideas, no van a cambiar. No discutamos de la gente, no porque me gustaban, me perseguían para que entráramos en discusión sobre algunos temas doctrinales, ¿verdad? Y entonces yo evadía, no porque no pudiera debatirles, hermano, sino porque los vecinos podían oír las discusiones y entonces endurecer su corazón para con Dios. El otro aspecto, hermanos, que nos habla el texto, ¿verdad?, es acerca del buen testimonio. Siempre Pedro, en todas las enseñanzas que daba a las iglesias, hermanos, especialmente a las iglesias que les escribe esta carta, les habla de una manera de vivir santa, porque esto nos hace creíbles. Podemos tener buena comunicación del Evangelio, hermano, pero esa buena comunicación se viene abajo. O cualquier argumentación que tengamos en elementos teológicos, si nuestra predicación no va acompañada de un buen ejemplo, no somos creíbles, hermano. El texto que estamos leyendo en el versículo 16, Pedro dice, teniendo buena conciencia, o sea que debemos de examinarnos, hermano, hacer una mirada introspectiva en la palabra, de cómo estamos viviendo el Evangelio, de dónde estamos fallando, y tratar de corregir aquellas acciones que no son correctas ante los ojos de Dios. Por eso yo teniendo buena conciencia. La conciencia es esa voz interna. Todas las personas nacen con esa virtud, que podemos llamarla así, de tener conciencia. Pero la gente que ama el pecado ya tiene su conciencia cauterizada. Ya no siente dolor por pecado, al contrario, se alegra con los que practican el pecado juntamente con él. Pero nosotros tenemos una conciencia donde está sustentada por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos redarguye en nuestra conciencia, porque somos sensibles a la voz de Dios. Nuestra conciencia debe estar guiada por el Espíritu de Dios. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, imagínense cómo consideraban algunas personas contrarias al Evangelio, que los cristianos eran unos malvados, porque eso significa malhechor, alguien que hace hechos malos, de ahí viene la palabra malhechor, que hace acciones incorrectas. La gente siempre nos va a acusar, dice el texto, que nos van a tratar de malhechores. Esos evangélicos son aquí, son allá, y ponen de ejemplo los errores de otros evangélicos para acusarnos. Los pastores somos desprestigiados porque los mismos líderes tenemos la culpa de hacer actos contrarios a la palabra de Dios, vergonzosos. Es triste y lamentable cuando sale en los periódicos que un pastor acusado de violación contra una menor incapaz, menor de 18 años, que ha mantenido una relación pecaminosa, y sale la foto donde está esposado. Realmente es bastante complicado para nosotros los líderes, porque la gente juzga la parte por el todo. Casi todos los pastores son iguales, así es la gente.
son cortados con la misma tijera. Y entonces allí algunas veces nos tratan de callar el mensaje de Dios. Pero dice el apóstol Pedro, teniendo buena conciencia, estando bien con Dios, para que los que andan hablando cosas de nosotros como personas malvadas sean avergonzados, hermanos. Los que nos calumnian vuestra conducta en Cristo Jesús. La palabra calumniar es decir cosas que no son ciertas. Eso no nos debe preocupar, que la gente nos pueda calumniar si estamos actuando correctamente, pero si hay una calumnia que tiene un asidero de verdad, lo que está diciendo la gente, tenemos que preocuparnos, ¿verdad? A mí no me preocupa que me acusen de algo que no estoy haciendo. Bueno, que me prueben. Y no tienen ninguna prueba. Pero si me calumnian por algo que la gente tiene prueba, algo que la gente ha visto, alguien que la gente ha sido testigo de un acto incorrecto de un líder, eso sí nos debe preocupar. Porque dice la palabra que somos dichosos cuando la gente nos acusa mintiendo. Pero qué triste es que la gente diga la verdad. Eso sí es complicado para cualquier líder, hermanos. Pero ¿qué dice Pedro? Y esto es bien importante para nosotros, porque yo siempre le he enseñado a la gente, ¿verdad?, que venir a la iglesia es tener sabiduría para vivir bien, porque la palabra sabio viene de saber. ¿Y cómo lo interpreto yo saber? Saber vivir, entiendo yo. Saber distinguir entre lo bueno y lo malo y optar por el bien. Eso es sabio, porque el sabio del mal y se aparta, mas el necio lleva el castigo. Ahora tener conocimientos profesionales en las diferentes áreas del conocimiento humano, profesionales en las ciencias de la educación, con una maestría en ciencias de la educación, ya casi llegando al doctorado, siendo una persona que conoce de antropología, el conocimiento del hombre en sus comienzos, de donde tiene la base de la ciencia social. Pero esto no nos hace sabios, ¿no? Porque hay muchos intelectuales que son borrachos, que son drogadictos. No estoy diciendo de todo, no, estoy hablando de algunos. Por ejemplo, la vez pasada hubo una investigación en una de las colonias donde habitan los ricos de San Salvador, y se pusieron unos policías para parar a los vehículos para hacerles algunas pruebas de alcohol y de drogas. Y salió que bastantes profesionales andaban endrogados, andaban con digamos, altos niveles de alcohol, una amenaza para andar manejando. Y eran personas que tenían buenos negocios, administradores de empresas, bueno, tantas personas con diferentes grados. No todos, por supuesto, estoy hablando así, no todos, pero algunos salieron culpables de andar alterando el orden público a través de manejar como un peligro. Una persona endrogada, una persona que anda con vida brigante es un asesino peligroso, porque puede matar a una gente porque no logra controlar, ¿verdad?, el vehículo, porque tiene alterado su sistema nervioso. Entonces, porque es mejor, dice Pedro, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si toda persecución es porque Dios la permite, ¿no? Yo siempre he dicho, nada nos puede pasar si no fuera la voluntad permisiva de Dios, que tiene propósito. Aunque nos cuesta entender el texto, que a los que aman a Dios o los que son amados por Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque si algo nos pasa por hacer el bien, esto nos acerca más a Dios. Nos hacemos más de oración, porque si no tenemos pruebas, no tenemos aflicciones, hermano, oraríamos menos. Yo siempre predicaba así, que a veces Dios permite las pruebas para tener un mejor acercamiento y enmendar nuestras vidas. Y un hermano que vivía bien tranquilo, hermano, tenía progreso económico, y le llegó una prueba difícil, hermano, tanto que tuvo que salir huyendo del cantón por amenazas a muerte. Y entonces lo encontré allá con el tiempo y me dice: mire, hermano, la predicación suya es bien acertada. Cuando me pasó ese problema, que fui testigo de la muerte de una persona, de una pandilla, y entonces me mandaron a amenazar de muerte. Y entonces yo tuve que ponerme en oración mientras no salía del cantón, porque sentía que me podían matar. De
Después tuvo que ir a otro lugar para evitar que lo mataran. Y me dijo, esa experiencia me hizo ayunar, me dijo. Ustedes saben que las situaciones difíciles, complicadas, nos hacen ayunar, que no es fácil ayunar, hermano, porque como bautistas no estamos muy acostumbrados, como le dije a una hermana, deberíamos de hacer ayuno. ¿Y a qué se debe esa aguantadera de hambre? No, le dije, no es aguantadera de hambre, no, sino que en los momentos cruciales de la vida, hermano, tenemos que irnos al ayuno, tenemos que irnos al ayuno. En los momentos cruciales y difíciles, hermano, es cuando nos hacemos de ayuno, nos hacemos de oración y enfrentamos algunos errores que estamos cometiendo. Por eso es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, ¿verdad? Que suframos por ser ladrones, por ser malacates, por ser estafadores, por ser corruptos. Esa palabra es bien amplia en cuanto a la maldad. Es mejor sufrir por practicar el bien, que nos critiquen injustamente porque hacemos lo bueno, que nos lleven presos por pícaros, ¿verdad? Por personas hacedores de maldad. Es mejor sufrir por el bien que sufrir haciendo lo malo, si es que la voluntad de Dios así lo permite, dice el texto. Pero ¿cuál es el ejemplo que pone Pedro? Ya les he dicho yo que el ejemplo máximo de obediencia a Dios es Jesús. Ya hemos dicho que hubieron hombres de Dios destacados, como José, hijo de Jacob, que resistió que una mujer lo quería violar a él, y él salió huyendo. Esto no es fácil, pero ese hombre tenía una convicción de obediencia a Dios tremenda, como Daniel, y no se contaminó con las cosas de Babilonia, hermano, como Enoc, hombre perfecto, como Job. Pero el máximo ejemplo de obediencia es Jesús de Nazaret, porque él vivió perfectamente la voluntad del Señor. Por eso dice, porque también Cristo padeció. Está diciendo padeció una sola vez por los pecados, un solo sacrificio, ¿verdad?, por los pecados de los que han de creer en él, de los que han sido llamados por él. Porque nadie viene al Padre si no le fuere dado por el Hijo, y nadie viene al Hijo si no le es dado por el Padre. Hay una unidad perfecta en este pensamiento. Entonces, dice el texto que Jesucristo murió una vez en la cruz del Calvario por los pecados de todos los que han de creer en su nombre para vida eterna. El justo por los injustos. Él practicó la justicia y murió como un injusto. ¿De qué lo acusaron a Jesús, hermano? Jesús es el ejemplo del sufrimiento por causa de hacer la voluntad de Dios. En cierto momento lo acusaron de que poseía el demonio, hasta de eso lo acusaron. Si él era amigo de los pecadores para compartir palabras, decían que era igual a los pecadores. Fíjate con los pecadores, lo mismo de hacer que ellos. Es un hombre comilón. No es que él quisiera comer de los demás, sino que la gente lo invitaba, hermano. Y él iba porque en ese momento él compartía la palabra de Dios con el anfitrión, el que lo recibía. No era porque no tuviera para comer, siempre Dios había dado una provisión para Jesucristo y los apóstoles, siempre tenían, siempre. Pero a él decía, maestro, quiero invitarte a mi casa, que coma. Y él decía, voy a ir. Pero ¿cuál era el propósito de él, hermano? Compartir el reino de Dios y su justicia con las personas que lo invitaban. Por eso él sufrió como un hombre injusto. Siendo justo, padeció como injusto por causa de nosotros, para llevarnos a Dios. El llevarnos a Dios tiene dos significados. La presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo nos conduce a Dios, porque nadie va a venir a Cristo si no es conducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, hermano, de juicio, de justicia y de pecado. Ninguna persona va a venir a Cristo si no es a través del Espíritu Santo que lo convence de juicio, de justicia y de pecado. Él nos lleva a Dios y nos va a llevar a la presencia eterna en el reino de Dios. Dos formas: nos lleva a Dios cuando estamos muertos en delitos y pecados, y nos lleva para recibir luz. El conocimiento de Dios es luz.
Y entonces nos lleva a Dios para creer en el nombre de Cristo, para ser perdonados. Y nos lleva a Dios, que significa también a la presencia de Dios en el reino para siempre. Siendo la verdad muerto, es cierto que Jesús murió. Y sabemos, ¿verdad?, que los enemigos de Cristo dejaron una enseñanza que prevaleció hasta el tiempo que se escribieron los evangelios, de que el cuerpo de Jesús fue robado por los apóstoles para engañar a la gente que había resucitado. Otras personas dicen que Jesucristo, bien joven, estuvo en la India aprendiendo los principios de yoga. Dicen, miren todas las locuras que hablan, que estuvo en la India, que allí le enseñaron los misterios de las enseñanzas del Medio Oriente. Eso no es cierto. Esa es una calumnia contra el mensaje de Jesucristo. Él nunca estuvo en la India. Algunas religiones dicen que Cristo estuvo en América, ¿verdad? No, Él no estuvo en América así, personalmente, ¿verdad? Muy poco salió a las regiones circunvecinas de Israel, muy poco salió. Porque dijo Jesús, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, dijo en cierto momento. Sin embargo, algunas veces incursionó en algunos países circunvecinos. Pero no fue muy más lejos, hermano. No podemos decir que Él estuvo en América. No, Él no estuvo en América físicamente. Él está presente espiritualmente en todo el mundo, porque Él es también omnipresente, hermano. Jesús, el Nazareno. Él lo mataron, hermano. Sin embargo, no quedó en la tumba, ¿verdad? Fue levantado, recibió vida, dice el texto, en espíritu, que significa un cuerpo glorificado. Eso está diciendo Pedro, que Cristo no quedó en la sepultura, sino que resucitó glorificado con un cuerpo diferente, no tan diferente para no identificarlo, pero en un cuerpo que ya no recibía la muerte física, ¿no? Algunas personas dicen, como Cristo enseñó, dio pruebas indubitables, claras de su resurrección, enseñaba las señales de la cruz. Decía, oh Señor, que entonces significa que los cuerpos glorificados tendrán las señales todavía de su vida pasada. O sea que si alguien le diera un machetazo en la cara, va a resultar glorificado, pero siempre va a tener el machetazo. No, le digo. Jesucristo resucitó así para dar pruebas de su resurrección, porque algunos dudaban, por eso. Pero ninguna persona va a recibir un cuerpo glorificado. Si le falta un pie, va a andar con el cuerpo glorificado sin un pie. No va a tener ninguna cicatriz, hermano, de las que pudo haber tenido en el tiempo presente. Hay personas que sí creen en Cristo y le faltan los brazos y le faltan los pies, porque hay personas que han aparecido así, ¿verdad? Faltos de sus canillas y faltos de sus brazos. Y cuando sean glorificados no van a resucitar así, pequeñitos, sin brazos y sin... No van a resucitar así. Van a resucitar con un cuerpo nuevo, completo, donde no le cala la enfermedad ni la muerte. Así van a resucitar. No estemos pensando que porque Jesús enseñó los signos donde lo había sido crucificado, así van a resucitar las personas con algún daño físico. No, Él lo hizo para dar prueba a los que dudaban de su resurrección, como Tomás, que dijo, si yo no viera las señales en las manos de Cristo, en sus pies no, y en el costado, no voy a creer. Y el Señor le llamó, no seas incrédulo, sino creyente, y le mostró las señales de su crucifixión. Entonces, amados hermanos, ¿a qué llegamos entonces? Que somos dichosos si sufrimos a causa de vivir los valores del reino de Dios. Considerémonos felices si las personas nos calumnian, mintiendo, nos hacen daño, porque entonces estamos sufriendo por causa de vivir los valores y predicar los valores del reino de Dios. Tenemos que responder a los que nos piden una razón de nuestra fe. ¿Y quién ha ido al cielo?, me dice el Señor. ¿Quién ha ido allá para decirnos lo que no? Le digo, nadie ha ido, pero ha descendido Jesucristo. El Hijo de Dios descendió de los cielos. No, yo no creo en esas cosas. Esas Biblias no sirven, son inventos de los judíos para hacer pictos. Así me dice el Señor. Esas Biblias son propaganda judía, porque los judíos son los que manejan el picto del mundo. No, le digo, no es así. Esta es palabra de Dios revelada. No, yo no creo. Entonces ya no hay que practicar
Yo, si alguien me sale con esas cosas, ya no lo visito. Porque va a ser para discutir, porque ahora solo Dios puede cambiarlo, hermano. Porque hay muchos contrarios a Dios, tocados por el Espíritu Santo, elegidos por Dios, que han venido al conocimiento de la palabra, después de sustentar doctrinas filosóficas, materialistas contrarias a Dios. Son casos muy especiales, pero cuando alguien llega a contradecirnos en forma grosera, ofendiendo a Dios y a Jesucristo, hermano, no podemos estar llevándole palabra de Dios. Ahí solo Dios puede hacer la obra. De alguna manera Dios lo va a hacer llegar si es que está dentro de los elegidos para conocer la voluntad del Padre. Nuestro buen testimonio hará callar a los que nos aborrecen, a los que aborrecen el Evangelio, y quedarán avergonzados porque no van a hallar de qué acusar. Nos podrán decir un montón de pestes y cosas, pero si andamos rectamente para con Dios, no van a hallar cabida para hacernos daño con sus palabras. Serán avergonzados delante de la gente y delante de Dios. ¿Qué aprendemos de este mensaje, hermano? La enseñanza que nos da este mensaje es que la iglesia siempre ha sido perseguida. Es cierto que han habido tiempos de persecución, como en el tiempo del comienzo de la iglesia. Es cierto que la iglesia en África tiene persecución en ciertas regiones. Es cierto que hay persecución en algunos países, como en España. En España aborrecen mucho a los evangélicos, no todos, pero algunos sí. En México también es bastante complicado, algunos católicos seguidores de una famosa virgen para ellos, y hablarles en contra de las imágenes y ofender a esa imagen es meterse en problemas con algunos mexicanos celosos de sus tradiciones antiguas. Entonces la iglesia siempre ha sido perseguida. Si no hay persecución, así como la tiene, digamos, algunos países del Medio Oriente, pero siempre el diablo está persiguiendo a los hermanos. Peor si usted se consagra a Dios y se decide servirle a Dios, va a tener pruebas. Pero no tenga miedo, porque Dios es con nosotros y es más poderoso que ande en el mundo haciendo daño. Hemos aprendido la importancia de dar argumentos contra aquellos que cuestionan nuestra fe, con mansedumbre y con respeto a las personas, hermanos, para que los que cuestionan nuestra fe queden avergonzados viendo nuestro buen ejemplo y no tengan nada de qué acusar. Llamado final, hermanos y hermanas, que este mensaje nos aliente para seguir adelante, hermanos. Si estamos pasando pruebas, persecuciones de parte de algunos familiares, de parte de personas que son contrarias a la fe, sigamos adelante, hermanos, porque Dios está con nosotros y nos llama felices ustedes si sufren por causa de hacer mi voluntad. Oremos. Padre nuestro, gracias en el nombre de Jesús por estos consejos que el apóstol Pedro dio a los creyentes que estaban siendo amenazados por el imperio de Roma. Señor, sabemos de que no tenemos la amenaza de un imperio romano, pero está el maligno con todos sus malos espíritus que siempre tratan de hacernos daño, porque dice Pablo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo recibirán persecución. Sabemos que el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran ira contra la iglesia para hacernos daño, pero tú nos vas a proteger, nos vas a fortalecer para salir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siempre hacemos un pequeño llamamiento para las personas que todavía no han dado un paso fundamental como es declarar públicamente que creen en el nombre de Jesús. Si alguien de los presentes ha sentido que Dios le ha llamado para conocer su nombre y quiera que hagamos una oración, estamos dispuestos a hacerlo. Alguien entre los presentes que quiera tomar la decisión de seguir a Jesús, este es el momento para hacerlo, poniéndose de pie. ¿Habrá alguno más que ha sentido, mientras yo predicaba, que su corazón latía rápidamente? Sentía que Dios le estaba llamando para conocer su palabra, para vivir de acuerdo a su voluntad. No vamos a insistir, hermano.
porque esto es una obra del Espíritu Santo. No se debe a la elocuencia del predicador, ni a sus argumentos teológicos, ni a su carisma. No se debe a eso. Es obra del Espíritu Santo cuando toca el corazón y la persona toma su decisión por Cristo Jesús para caminar con Él. Porque no se olviden que no son los que oyen la palabra de Dios los salvos, sino las que la oyen y la practican. Esos son los salvos. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y esperamos de que la palabra de Dios siempre tenga un consejo práctico oportuno para vivir